Todos son 2016, ¿verdad? No, doctora, ya no. 2017. Ok. Wow. Ok, vamos a comenzar la clase. ¿Ya está proyectada la presentación? Sí, doctora, ahí se escucha bien. Perfecto. Bien, cuadro clínico asintomáticos para estenosis pulmonar leve. Casi siempre van a presentar o son asintomáticos. ¿Por qué descubrimos una estenosis pulmonar leve? Porque estos pacientes tienden a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, por los síntomas de la insuficiencia cardíaca, podemos hacer, realizamos todos los estudios de laboratorio y de gabinete pertinentes y casi siempre, secundaria a esta insuficiencia, ya podemos diagnosticar una estenosis pulmonar leve. Sin embargo, chicos, es importante que ustedes sepan que hay que hacer diagnóstico diferencial con estenosis aórtica en los pacientes. ¿Por qué? Porque tienden a presentar angina, síncope y disnea. Angina hablamos que tienen la presencia del dolor torácico, ¿vale? En cuanto a la estenosis severa, ¿qué es lo que van a presentar mis pacientes? Síntomas de bajo gasto cardíaco y síntomas de fallo ventricular derecho por congestión venosa sistólica. Aquí, ¿qué creen que se presenten nuestros pacientes? Si yo les estoy diciendo que hay síntomas de bajo gasto y síntomas de por un fallo ventricular derecho. Bueno, yo encontré que podían presentar un dolor retroesternal anginoso por esa desigualdad entre el aporte y la necesidad del oxígeno. Ok, dolor precordial, bien. También se puede generar una hipoxemia. Ok, estamos hablando que casi siempre se presenta por cianosis, ¿no? Y esta cianosis va acompañada de una insuficiencia cardíaca congestiva, de disnea y de fatiga. También el síncope por la presencia del bajo gasto cardíaco. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca congestiva se produce porque no hay un correcto bombeo de la sangre, lo cual produce que la sangre se acumule o haya un cúmulo de líquidos en otras cavidades. Y las más afectadas van a ser los pulmones, la cavidad abdominal. Aquí hablamos de la extravasación de líquido en la cavidad abdominal u otros órganos vecinos, ¿no? En relación al corazón. Esta insuficiencia cardíaca congestiva casi siempre es de etiología congénita y el cuadro clínico característico va a ser por síntomas de gravedad, que va a ser la taquipnea, aleteo nasal, disociación toracoabdominal, quejido respiratorio, tos crónica, irritabilidad, anorexia, pérdida de peso, etcétera, ¿no? Todos los síntomas de gravedad. También vamos a tener la presencia de edema, sobre todo en manos, pies, párpados, cianosis en piel, el llanto sin lágrimas, ¿va? Entonces, todos estos síntomas nos hablan de la presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿De qué nos habla? Porque hay la aparición de estos síntomas por los efectos de la hipertrofia a nivel del ventrículo derecho. Estos efectos de la hipertrofia del ventrículo derecho nos van a incluir una onda prominente que lo tendemos a explorar en la vena yugular. Entonces hablamos de que la presión venosa central tiende a estar elevada. Esta onda prominente se produce por una contracción auricular violenta con el ventrículo derecho que va a estar hipertrofiado. También encontramos un latido precordial del ventrículo derecho
y un frémito sistólico acompañado de un soplo sistólico. ¿En dónde lo vamos a auscultar? En el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda, ¿vale? En cuanto el diagnóstico como tal por exploración física, también tendemos a encontrar, si encontramos un soplo sistólico, pues obviamente va a haber un frémito sistólico. Este frémito sistólico lo vamos a auscultar o está presente en el foco pulmonar y casi siempre se acompaña de un clic de eyección y un soplo sistólico de intensidad variable. ¿Por qué se habla que es un soplo sistólico de intensidad variable? Porque a mayor estenosis de la válvula pulmonar, pues mayor va a ser la intensidad del soplo, ¿vale? ¿Alguien sabe a qué se refiere un clic de eyección o un clic protosistólico? No estoy muy segura, pero pues se menciona que el clic es cuando se abre la válvula, o sea, normalmente, es cuando se llega a lograr abrir, cuando se llega a abrir la válvula, ¿no? Porque es, como no abre tan fácilmente, tiene que haber como un... no sé si me llega a explicar. Ok, ¿alguien más? Bueno. ¿No se debe a la tensión que existe en la pared ventricular? La tensión que existe. Pues sí, podría ser, o es uno de los factores. Este Pues soplo es que como... tensión creciente decreciente o soplo protosistólico está causado por la expulsión de sangre que va desde los ventrículos hacia un vaso dilatado, a menudo por un orificio estrecho, y hablamos que es un chasquido de apertura. Lo vamos a auscultar cercano al primer ruido cardíaco, el R1, ¿no? Y vamos a tener causas de dilatación, tanto causas que lo van a condicionar la dilatación de la aorta o dilatación del tronco pulmonar. Cuando hablamos de las causas por dilatación de la aorta, va a ser principalmente la hipertensión arterial, dilatación de la aorta ascendente a consecuencia de una ateroesclerosis. Y cuando hablamos de causas de dilatación del tronco pulmonar, va a ser como tal la hipertensión pulmonar, una valvulopatía aórtica o estenosis de la válvula pulmonar, ¿sale? Entonces, tenemos dos causas que nos pueden condicionar este clic de eyección o clic protosistólico. Dilatación de la aorta, la más frecuente va a ser la hipertensión arterial, o dilatación del tronco pulmonar, que va a ser la hipertensión pulmonar, ¿vale? Este clic de eyección o protosistólico va a tener un S2 ensanchado y el componente pulmonar va a estar retardado. Hablamos también que es un soplo de eyección áspero, creciente decreciente. Tiene un tono o se representa por una figura romboidal que nos habla de un patrón creciente decreciente, ¿ok? Pero también tendemos a encontrar soplos derivados por la insuficiencia cardíaca congestiva, que yo ya les dije que en una estenosis pulmonar grave tiende a presentarse en estos pacientes, y por la hipertrofia ventricular derecha. Nos condiciona la presencia de un tercer y un cuarto ruido, y este soplo derivado de la insuficiencia cardíaca congestiva más la hipertrofia del ventrículo derecho y la estenosis pulmonar lo vamos a auscultar en el cuarto espacio intercostal sobre la línea parasternal izquierda, ¿ok? Pero tenemos soplos de eyección creciente y decreciente. Cuando hablamos de soplos de eyección creciente y decreciente, aquí está. En el segundo espacio intercostal vamos a tener casi siempre la presencia de una estenosis valvular, y en el cuarto espacio intercostal la presencia de una estenosis infundibular, ¿ok? Pero tenemos que hacer diferencia del soplo por una estenosis aórtica y una estenosis pulmonar. Esto es importante. Yo les había mencionado
que pues da como sintomatología también de una estenosis aórtica, ¿no? La estenosis pulmonar como tal se caracteriza por la presencia de la insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, ¿cómo hago o cómo puedo diferenciar tanto el soplo de estenosis aórtica como el soplo de estenosis pulmonar? ¿Alguien sabe? Se debe a que en la estenosis pulmonar no se va a irradiar, ¿no? Ok. Y aparte de que este soplo va a aumentar conforme va progresando la patología. Bien. Y bueno, si mal no recuerdo, también estaba involucrado al momento de hacer la maniobra de Valsalva, ¿no? Este iba a aumentar su intensidad. Ok. ¿Cuándo vamos a realizar la maniobra de Valsalva? Acuérdate que estenosis pulmonar es patología de cavidades derechas. Entonces utilizamos el signo de Rivera-Carballo, ¿no? Que es para la exploración de soplos de cavidades derechas. Y la maniobra de Valsalva, ¿por qué lo utilizamos? Era para prolapso mitral, ¿no? No se me confundan. Diferencias entre soplo de estenosis aórtica y pulmonar. Como lo dijo su compañero, en la estenosis pulmonar el soplo no se irradia y el componente creciente se va a prolongar a medida de que la estenosis va progresando. El soplo va a aumentar de intensidad después de realizar la maniobra de Valsalva porque tenemos la presencia de la insuficiencia cardíaca congestiva o de la insuficiencia cardíaca como tal, ¿no? Pero como hablamos de que va a aumentar o es una patología de cavidades derechas, cuando realizamos el signo de Rivera-Carballo va a aumentar con la inspiración. ¿Por qué? Porque mi paciente va a estar de pie inclinado hacia adelante y esto hace que haya una presión mayor a nivel intraabdominal. Entonces esto nos permite pues explorar con mayor detenimiento una estenosis pulmonar aislada. Utilizamos la maniobra de Valsalva cuando tenemos una estenosis pulmonar con una insuficiencia cardíaca, ¿vale? ¿Sí quedó claro esto? Sí, gracias. Sí, doctora. Ok, ¿cómo se va a realizar la maniobra de Valsalva? Vamos a hacer o realizar 3 pasos. Primero, que mi paciente realice una respiración profunda, la nariz tapada y boca cerrada, y va a exhalar con fuerza alrededor de 10 a 15 segundos. Esto nos va a permitir una expiración forzada contra la glotis cerrada o por extensión a una resistencia. Esta maniobra de Valsalva se puede realizar de 2 maneras, instrumentada o no instrumentada. Instrumentada cuando mi paciente sopla a una boquilla conectada a una columna de mercurio. Esta columna va a alcanzar un nivel de aproximadamente 40 a 90 milímetros de mercurio y va a mantener la presión de 10 a 15 segundos, ¿sale? Esta se realiza o se denomina maniobra de Valsalva instrumentada. Y cuando realiza una maniobra de Valsalva no instrumentada, es cuando el paciente inspira y puja durante 10 a 15 segundos, soltando el aire bruscamente, ¿ok? Y así podemos auscultar mejor el soplo por estenosis pulmonar, derivado de una insuficiencia cardíaca. En cuanto al diagnóstico, vamos a realizar los 3 estudios base para un paciente cardiópata, que va a ser el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma Doppler. En cuanto al electrocardiograma, la estenosis pulmonar ligera, como yo les había mencionado, casi siempre va a estar asintomático. Entonces, casi nunca vamos a encontrar signos de hipertrofia ventricular derecha en mis pacientes. Se habla aproximadamente de un 50% de los casos que se reporta por estenosis pulmonar, pues mi ecocardiograma va a estar normal. Pero cuando tenemos la presencia de una estenosis moderada, el QRS varía entre 90 a 130 grados y ya va a haber signos de hipertrofia ventricular derecha.
mientras que en una estenosis grave mi QRS va a variar entre 110 a 160 grados y ya como tal está establecida la hipertrofia ventricular derecha, ¿vale? En cuanto a la radiografía, pues ustedes saben que en una estenosis ligera pues va a estar normal, pero ya cuando tenemos la presencia de una estenosis moderada y severa, que ya estamos hablando de la insuficiencia cardíaca, pues va a haber aumento de la cavidad derecha. Vamos a pedir o valorar dos proyecciones: frontal, porque casi siempre nos deriva una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar, y la lateral por un llenado del espacio retroesternal. En cuanto al ecocardiograma, el ecocardiograma como tal nos da o nos permite establecer la gravedad de la estenosis pulmonar de acuerdo al gradiente pico, ¿vale? Hablamos de una estenosis leve cuando mi gradiente pico es menor de 36 milímetros de mercurio, una estenosis moderada cuando mi gradiente pico es de 36 a 64 milímetros de mercurio, y severo cuando el gradiente pico va o rebasa los 64 milímetros de mercurio. Esto es importante porque en cuanto al tratamiento quirúrgico se estadifica el gradiente pico y de acuerdo a ello podemos realizar o no la valvuloplastia percutánea pulmonar, ¿ok? Pero acuérdense que también es importante valorar tanto la función como la morfología del ventrículo derecho, porque casi siempre nos da una hipertrofia ventricular derecha, la válvula pulmonar como tal, y si hay la presencia de una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. En cuanto al ecocardiograma, se pide en mis pacientes pediátricos, cuando hay sospecha de esta valvulopatía, una ecocardiografía fetal. ¿Aquí qué se valora, chicos? ¿O qué van a encontrar en una ecocardiografía fetal? ¿Podría encontrarse retraso de la apertura de la válvula? Las presiones, bueno, la presión de la arteria pulmonar. La presión de la arteria pulmonar. Ok, en la ecocardiografía fetal vamos a evaluar como tal la válvula pulmonar. Esta válvula pulmonar va a estar engrosado y obviamente por el engrosamiento que tiene va a tener un movimiento restringido de las valvas que nos va a condicionar un flujo turbulento. En la estenosis severa ya va a aparecer mi ventrículo derecho hipoplásico con paredes hipertróficas. Y esto es importante porque cuando tenemos un ventrículo derecho hipoplásico y sus paredes están hipertróficas, tiende a progresar a una atresia pulmonar avanzada. Esto va a desencadenarse o progresa de acuerdo a el avance de la edad gestacional, ¿ok? Entonces es importante también hacer diagnóstico o vigilar que no evolucione a una atresia pulmonar. Bien, ¿dudas hasta aquí? En cuanto al tratamiento, yo les mencionaba que una de las etiologías, por ejemplo, aquí en México, que es un país en vías de desarrollo, pues tenemos mucha prevalencia de endocarditis bacteriana. Entonces hay que ver por medio de ecocardiograma. Ustedes saben que la lesión característica de la endocarditis bacteriana van a ser la presencia de vegetaciones, ¿no? Entonces el eco también nos puede proporcionar estos datos. Hay que hacer cuando tenemos presencia de vegetaciones y como tal ya la afección de la válvula pulmonar, profilaxis de endocarditis bacteriana o como tal dar un tratamiento médico para erradicar esta endocarditis bacteriana. La técnica quirúrgica que esté indicada para estos pacientes con estenosis pulmonar va a ser la valvuloplastia pulmonar percutánea.
pero ¿en qué pacientes va a estar indicada? Cuando por ecocardiograma tengamos un gradiente pico mayor de 40 a 50 milímetros de mercurio, y siempre que mis pacientes sean mayores de 2 años. Si no son mayores de 2 años, esta técnica no está indicada, ¿sale? Entonces, es importante valorar estos dos condicionantes para poder utilizar la valvuloplastia pulmonar percutánea. Y cuando por ecocardiograma nos reporta un gradiente mayor a 80 milímetros de mercurio, no importa la edad, si es mayor o menor de 2 años, está indicada la valvuloplastia pulmonar percutánea siempre y cuando mi gradiente pico sea mayor a 80 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Por qué está indicada esta valvuloplastia pulmonar percutánea con balón? Porque antes se realizaba la valvuloplastia displásica, entonces se ha visto que tiene más efectos adversos que la valvuloplastia percutánea con balón. Es la técnica indicada, ¿vale? Y en cuanto al pronóstico, y cuando se realiza la valvuloplastia percutánea con balón, se ha visto que pues hay menor rechazo para mis pacientes. 4% de los pacientes necesita otra intervención en 15 años, entonces pues los efectos adversos son menores. Y también en pacientes con insuficiencia valvular pulmonar ligera residual es bien tolerada esta técnica. Se tiene que hacer un control de 1 a 3 años si la estenosis residual es más ligera que la insuficiencia valvular pulmonar significativa. Entonces han visto que por medio de la valvuloplastia percutánea con balón hay menores efectos adversos, menor rechazo y el tiempo de intervención quirúrgico pues es menor, ¿no? Entonces necesitamos un tiempo, pues un lapso de tiempo muy grande, que son alrededor de 15 años aproximadamente, para que se vuelva a realizar otra intervención quirúrgica. Entonces esta es la técnica ideal para la estenosis pulmonar. ¿Dudas, chicos? Doctora. Ay. Doctora, y en caso de que no funcione este método, ¿se lleva a otro tipo de cirugía? Sí, pero tenemos que valorar si hay otra patología aunada, el riesgo-beneficio para mis pacientes, si hay lesión de la válvula aórtica, y ya es como se hace un recambio valvular o una cirugía intervencionista en último caso, o como tal, pues ya el reemplazo valvular de las dos válvulas dañadas, ¿no? Que tiende a ser la aórtica y la pulmonar casi siempre. Gracias, doctora. Sí, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Sí, ¿hay como algún límite para hacer la valvuloplastia con balón? O sea, no sé, a ver, 15, 6, bueno, 5, porque no sé si llegan a 6. Y digan así como ya no te podemos hacer más o no. Pues casi siempre hay que tener un control ecocardiográfico para ver que no haya progresión de la lesión a nivel ventricular. Si hay un progreso de este ventrículo, bueno, falla de este ventrículo, o mayor lesión o mayor resistencia, acuérdate que valoramos de cada 6 a 1 año, ¿no? Dependiendo del grado de estenosis. Si hay presencia, podemos hacer el recambio, a pesar de que no sean los 15 años que se da como tiempo de vida media para el tratamiento quirúrgico. No hay, o sea, imagínate, casi siempre, pues mis pacientes son intervenidos a partir de los 2 años. Entonces, hablamos de un tiempo medio de 15 años a los 17 años, y si tienes un buen control ecocardiográfico, pues no creo que sea necesario una nueva reintervención. Si es así, se aproxima un tiempo de vida de cada 15 años, pero no hay límite, no es como de, pues ya tienes 3 reemplazos, ya
no podemos hacerte uno más, sino que se valora si es la técnica adecuada, si mi paciente tiene una buena tolerancia a y no hay rechazo como tal, no hay ningún problema, sino ya se pasaría o procedería a una cirugía intervencionista. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, doctora. Habla.